El invierno de 1674 fue uno de los más fríos que se recordaban. La nieve cubrió los campos que rodeaban la mansión Hall tan profundamente que los arrendatarios ya no podían viajar por los caminos en carruaje. El ganado se congelaba en sus corrales y aldeas enteras a lo largo de la costa sobrevivían únicamente racionando carne salada y grano en mal estado. Sin embargo, dentro de los gruesos muros de piedra de la finca Hall, el calor permanecía constante. Las chimeneas ardían día y noche. El vino importado seguía fluyendo sobre mesas de roble pulido y Jonathan Hill mantenía reuniones con magistrados y comerciantes como si el sufrimiento fuera de sus ventanas no fuera más que un clima lejano. Fue durante aquel invierno, ocultos bajo las capas de luto por sus padres muertos, cuando Jonathan y Elizabeth tomaron la decisión que definiría su legado para siempre. Bajo la ley colonial, la herencia representaba un problema peligroso. Las tierras de los Hall eran inmensas, pero la división de la herencia amenazaba con fragmentar la finca a lo largo de las generaciones. Las familias adineradas solían preservar su influencia mediante matrimonios estratégicos entre primos o parientes lejanos. Pero Jonathan temía que incluso eso fuera insuficiente. Creía que los extraños, sin importar cuán nobles fueran, diluirían la autoridad de los Hall y eventualmente destruirían todo lo que su padre había construido. Elizabeth estaba de acuerdo. Los sirvientes recordarían más tarde conversaciones susurradas detrás de puertas cerradas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Libros de cuentas desaparecían del estudio solo para regresar con secciones enteras reescritas por la mano de Elizabeth. Llegaban cartas de abogados de Boston y luego eran quemadas antes del amanecer. Cualesquiera que fueran los planes que los hermanos formaron durante aquellos meses helados, emergieron del invierno más unidos que nunca y cada vez más aislados de la colonia que los rodeaba. El anuncio oficial llegó en primavera. Jonathan declaró que se había casado en privado con una mujer de una familia de comerciantes lejanos de Connecticut. Ningún invitado había asistido a la ceremonia. No se mencionó el nombre de ningún ministro. La supuesta esposa, explicó Jonathan, había enfermado poco después y permanecería alejada de la vida pública por un futuro previsible. Pocos creyeron la historia. Para entonces, los rumores ya se habían extendido entre sirvientes y trabajadores. Los mozos de establo hablaban de haber escuchado discusiones entre Jonathan y Elizabeth resonando por los pasillos mucho después de la medianoche, discusiones que sonaban menos como las de hermanos y más como las de esposos celosos. Una criada afirmó que accidentalmente entró en los aposentos de Elizabeth una noche y encontró a Jonathan sentado junto a su cama, sosteniendo su mano mientras ella llevaba un anillo de bodas plateado oculto bajo un guante. La élite de la colonia sospechaba la verdad, pero eligió el silencio. Los Hall poseían demasiadas tierras, demasiadas deudas a su favor y demasiada influencia en el gobierno local. Los ministros condenaban el pecado desde el púlpito todos los domingos, pero ninguno acusó abiertamente a Jonathan. Los comerciantes que dependían de los contratos de madera de los Hall guardaron silencio. Los magistrados que compartían cenas privadas en la mansión convenientemente ignoraban los rumores. El poder protegía a la familia de las consecuencias. Y así, la mentira se convirtió en un hecho aceptado. Durante los años siguientes, Elizabeth se retiró casi por completo de las reuniones públicas. Jonathan manejaba los asuntos políticos mientras ella controlaba la finca con una autoridad casi absoluta. Juntos expandieron agresivamente sus propiedades, adquiriendo tierras agrícolas de colonos en dificultades que no podían sobrevivir a los repetidos inviernos duros. Las familias expulsadas de sus hogares a menudo se marchaban maldiciendo el nombre Hall mientras las carretas cargadas con sus pertenencias desaparecían por caminos congelados. Pero la riqueza tuvo un costo. El primer hijo nacido de Jonathan y Elizabeth en 1677 sobrevivió solo 3 días. Según los registros sobrevivientes, el bebé sufría convulsiones tan violentas que los sirvientes podían escuchar los gritos por toda la mansión antes de que el niño finalmente muriera en los brazos de Elizabeth. El segundo hijo vivió más tiempo, casi 4 años, pero los testigos lo describían como frágil y extrañamente deformado. Sus piernas se doblaban hacia adentro de manera antinatural, según informes, apenas podía hablar más allá de sonidos fragmentados.
Jonathan prohibió que los visitantes vieran al niño. Cuando el pequeño murió durante un brote de fiebre, fue enterrado antes del amanecer en una tumba sin marca detrás del huerto. Después de eso, la atmósfera dentro de la mansión Hall cambió. Los sirvientes comenzaron a marcharse inesperadamente, a veces desapareciendo en mitad de la noche sin recoger sus salarios. Quienes permanecían describían la finca como sofocantemente tensa. Jonathan se volvió propenso a explosiones de ira por errores menores. Elizabeth se volvió cada vez más retraída, pasando horas sola en habitaciones cerradas con llave estudiando textos médicos importados de Europa. Según relatos, las velas permanecían encendidas en su estudio hasta el amanecer mientras buscaba obsesivamente explicaciones y curas. Aún así, ninguno de los hermanos admitió arrepentimiento. Si acaso, la tragedia los endureció aún más. Para la década de 1680, Jonathan Hale se había convertido en una de las figuras políticas más influyentes de la colonia. Formaba parte de consejos comerciales, asesoraba a gobernadores y ayudaba a redactar leyes sobre disputas territoriales en toda la región. Públicamente proyectaba disciplina, inteligencia y certeza moral. Privadamente, su hogar se estaba derrumbando. Sus hijos sobrevivientes sufrían enfermedades constantes. Según informes, una hija perdió la vista antes de los 10 años. Otro hijo desarrolló violentos cambios de humor y finalmente fue encerrado en una habitación del piso superior después de atacar a un sirviente con un atizador de chimenea. Los rumores afirmaban que extraños gritos podían escucharse desde los pisos superiores tarde en la noche, seguidos por el llanto de Elizabeth detrás de puertas cerradas. La gente del pueblo comenzó a hablar de una maldición. No abiertamente, nunca a plena luz del día, sino en voz baja, en tabernas y cementerios. Algunos afirmaban que Dios estaba castigando a los Hall por su pecado oculto. Otros creían que la propia codicia de la familia había envenenado su linaje. Cualquiera que fuera la explicación, el miedo reemplazó lentamente a la admiración. La dinastía que alguna vez simbolizó fortaleza ahora inspiraba inquietud. Y en lo profundo de la mansión, Jonathan y Elizabeth permanecían atrapados por la misma decisión que creían que preservaría su legado para siempre. La nieve cubrió los huertos de los Hall. El ganado se congelaba en sus establos y las fiebres arrasaban la colonia con una eficiencia despiadada. En cuestión de semanas, ambos padres Hall habían muerto, llevados a la cripta familiar bajo la tierra congelada. Sus muertes repentinas dejaron a Jonathan, con apenas 25 años, y a Elizabeth, de 22, como los únicos herederos de una de las propiedades más grandes de la región. Lo que podría haber parecido una bendición rápidamente se reveló como un problema. En la Nueva Inglaterra colonial, las herencias no estaban gobernadas únicamente por los testamentos familiares, sino también por estrictas leyes diseñadas para dividir las propiedades entre los herederos. Sin padres vivos para consolidar los títulos, las tierras quedaban vulnerables a reclamos de parientes lejanos, vecinos oportunistas e incluso del propio gobierno colonial. Jonathan, como hijo mayor, tenía un fuerte derecho sobre la propiedad, pero la parte de Elizabeth era considerable, y cualquier hombre con quien ella se casara obtendría legalmente el control de esa porción. Esa posibilidad aterrorizaba a Jonathan. No tenía intención de ver cómo la mitad de la propiedad Hall caía en manos de un extraño que pudiera desafiar su autoridad. Pero Elizabeth, igualmente ambiciosa, tampoco deseaba entregar su riqueza ni su autonomía a un hombre que la viera solo como un premio. Los hermanos se encontraron enfrentando la misma y sombría realidad. Si cualquiera de los dos se casaba fuera de la familia, todo lo que sus padres habían construido sería dividido. La colonia estaba llena de ejemplos de dinastías destruidas por matrimonios apresurados. Propiedades que alguna vez se extendieron por kilómetros habían terminado convertidas en fragmentos inútiles porque la dote de una hija fue reclamada por la familia de su esposo o porque las deudas se resolvieron mediante ventas forzadas de tierras. Jonathan y Elizabeth no tenían intención de permitir que el legado Hall sufriera el mismo destino. Fue Elizabeth quien primero pronunció lo impensable. ¿Y si la tierra nunca abandonara nuestra sangre?, preguntó una noche mientras el fuego se consumía lentamente. Jonathan comprendió de inmediato.
Era una solución tan impactante como brutalmente pragmática. Se casarían entre ellos. Una unión así no era completamente desconocida en los rincones susurrantes de la sociedad colonial, aunque jamás se hablaba de ello abiertamente. Con el ministro adecuado, alguien dispuesto a doblar las escrituras por un buen precio, podía hacerse en secreto, disfrazado bajo otros nombres en los registros oficiales. Ante el mundo, seguirían siendo hermanos solteros, socios en la administración de la finca. Pero dentro de los muros de la mansión Hall, su vínculo adquiriría una oscuridad mucho más profunda. En una helada noche de diciembre de 1675, Jonathan y Elizabeth Hale llevaron a cabo la decisión más trascendental de sus vidas. No fue una celebración de amor, ni siquiera de unidad familiar. Fue un acuerdo de negocios, un pacto sellado no con romance, sino con fría calculación. Su matrimonio no fue bendecido en una gran iglesia ni presenciado por vecinos. Se realizó en el sótano tenuemente iluminado de la mansión Hall frente a un único ministro cuyo silencio había sido comprado con monedas y promesas de influencia. Los registros de aquella noche fueron cuidadosamente alterados. En el libro parroquial oficial, el ministro escribió el nombre de Jonathan junto al de una novia inventada, un nombre tomado de una sirvienta que había muerto de fiebre mucho tiempo atrás. La identidad de Elizabeth fue eliminada por completo de la página. Lo que quedó fue una ficción cuidadosamente construida, una que permitía a Jonathan y Elizabeth afirmar ante el mundo que eran simplemente hermanos que habían decidido permanecer solteros, dedicando sus vidas a la finca y al servicio de Dios. El secreto se extendía a cada rincón de sus vidas. Se mantuvieron dormitorios separados por las apariencias, aunque los sirvientes susurraban sobre movimientos en los pasillos durante la noche. Elizabeth firmaba las cuentas domésticas usando su apellido de soltera, mientras Jonathan se presentaba como un soltero confirmado ante sus compañeros de la asamblea. Construyeron una imagen pública de piedad y sacrificio, un hermano y una hermana dedicados a proteger el legado de sus difuntos padres. Detrás de la fachada, sin embargo, se habían unido en una relación que violaba no solo la ley y las costumbres, sino el propio orden natural. Para Jonathan, el acuerdo ofrecía seguridad. Con Elizabeth como esposa, ninguna familia rival podría reclamar jamás su parte de la propiedad. Para Elizabeth, ofrecía poder. Ningún hombre ajeno a la familia podría dominar su riqueza ni silenciar su voz dentro de los asuntos del hogar. Juntos habían forjado un escudo alrededor de su dinastía, uno lo bastante fuerte para resistir las tormentas de las herencias y la política colonial. Sin embargo, desde el principio comenzaron a aparecer grietas bajo la superficie pulida. Las parteras llamadas a la mansión Hall empezaron a notar extrañas solicitudes de secreto. Los sirvientes de confianza fueron despedidos repentinamente, reemplazados por extraños que no sabían nada del pasado de la familia. Incluso entre los aliados políticos de Jonathan comenzaron a surgir preguntas murmuradas sobre por qué un hombre tan rico permanecía soltero. Los Hall lo explicaban todo con frases ensayadas sobre devoción a Dios y deber hacia la familia. Pero detrás de las puertas cerradas, la verdad permanecía allí, peligrosa e innegable. Su poder ahora descansaba sobre un secreto que jamás podría revelarse sin destruirlos. La unión entre Jonathan y Elizabeth Hale pronto produjo su primera consecuencia. En la primavera de 1676, el embarazo de Elizabeth ya no podía ocultarse bajo vestidos en capas y ausencias estratégicas de las reuniones públicas. Para preservar las apariencias, los hermanos inventaron una historia. Elizabeth había aceptado cuidar al hijo ilegítimo de un primo lejano que había caído en pecado. Cuando el bebé nació sano y fuerte, fue presentado ante la comunidad no como el hijo de Elizabeth, sino como un pupilo de la casa Hall. Recibió el nombre de Samuel Hale y fue bautizado sin cuestionamientos. La farsa funcionó una vez, pero repetirla resultaría mucho más difícil. Para cuando Elizabeth llevaba a su segundo hijo, los sirvientes de la mansión ya susurraban sobre puertas cerradas y llantos nocturnos provenientes de su habitación. Otro niño nació en 1678, seguido por una niña en 1680. Cada vez, Jonathan y Elizabeth inventaban nuevas explicaciones: parientes huérfanos, niños abandonados, tragedias familiares lejanas.
pero los rumores persistían en tabernas y plazas de mercado. ¿Por qué todos esos supuestos huérfanos se parecían tanto a los Hall? ¿Por qué Elizabeth desaparecía de la vida pública durante cada embarazo solo para regresar acompañada de otro niño encontrado? Jonathan combatía las sospechas con pura fuerza de reputación. Financiaba reparaciones de iglesias, asistía a cada reunión de la asamblea y recordaba constantemente a los ciudadanos el legado de los Hall. En una colonia que aún luchaba por sobrevivir, la mayoría prefería no hacer preguntas que pudieran incomodar a una de las familias más poderosas. Pero bajo la superficie pulida del poder, el engaño comenzaba a volverse frágil. Cada año traía nuevas mentiras para mantener la fachada, y cada mentira añadía otra grieta a los cimientos de la dinastía que Jonathan y Elizabeth habían protegido con tanta brutalidad. Ningún secreto, por más cuidadosamente enterrado que esté, permanece en silencio para siempre. A finales de la década de 1680, los rumores alrededor de Jonathan y Elizabeth Hale comenzaron a tomar una forma más oscura y peligrosa. Todo empezó entre los sirvientes, como suelen hacerlo los secretos. Una partera, despedida sin explicación, afirmó haber visto a Elizabeth dando a luz, aunque Jonathan insistía en que el niño era huérfano. Otra sirvienta, tras escuchar una discusión en los pasillos, juró haber oído a Jonathan llamar esposa a Elizabeth. Por separado, aquellas historias podían descartarse como simples chismes. Juntas, formaban una sombra que se extendía sobre la mansión. Los vecinos también comenzaron a notarlo. ¿Por qué Jonathan, un hombre de riqueza y prestigio, seguía soltero mientras otros miembros de la asamblea presumían esposas de familias prominentes? ¿Por qué Elizabeth, inteligente y capaz, nunca aceptó un pretendiente? ¿Y por qué todos los huérfanos de la casa Hall tenían rasgos inconfundibles de ambos hermanos? En una colonia puritana obsesionada con el orden moral, las preguntas se propagaron más rápido de lo que Jonathan podía silenciarlas. Aún así, pocos se atrevían a enfrentarlo abiertamente. Jonathan se había vuelto demasiado poderoso, su control sobre las tierras y las leyes demasiado fuerte. Pero sus rivales en la asamblea encontraron maneras sutiles de usar los rumores como arma. Durante los debates, comentarios mordaces sobre mantener la sangre pura o matrimonios demasiado cercanos serían mucho más de lo que las palabras aparentaban. Los ministros, aunque seguían beneficiándose de la generosidad de los Hall, comenzaron a predicar con más frecuencia sobre los peligros del pecado secreto dentro de las familias poderosas. Jonathan sonreía ante todo aquello, aparentemente imperturbable. En privado, sin embargo, las acusaciones lo consumían. Elizabeth, mucho más sensible a los susurros, se aisló todavía más dentro de la mansión. Administraba el hogar con un control despiadado, despidiendo a cualquier sirviente que la mirara demasiado tiempo o hiciera demasiadas preguntas. Los niños, ya lo bastante mayores para percibir la tensión, vivían en un mundo de medias verdades. Les enseñaron a no hablar jamás de sus verdaderos padres. A no cuestionar por qué eran descritos como huérfanos. En silencio, absorbían la realidad no dicha. El mismo vínculo que les había dado vida era la fuente del creciente peligro de su familia. Los rumores en la colonia se transformaron lentamente en convicción. La gente quizá no tenía pruebas, pero ya no las necesitaba. Para ellos, la fortuna de los Hall estaba maldita. No por Dios, sino por decisiones demasiado vergonzosas para pronunciarse en voz alta. Y aunque Jonathan desestimaba los chismes como armas de los débiles, incluso él no podía ignorar cuán rápido los rumores de incesto podían erosionar los cimientos de su dinastía. Al amanecer de la década de 1690, la fachada cuidadosamente construida por Jonathan y Elizabeth Hale comenzó a resquebrajarse, no por las acusaciones externas, sino por sus propios hijos. Criados en aislamiento, moldeados con disciplina y cargados de secretos, los jóvenes Hall llegaron a la adultez llevando el peso de los pecados de sus padres. Lo que Jonathan y Elizabeth habían imaginado como una generación de herederos preparados para el poder terminó revelándose como una familia rota desde dentro. El secreto siempre engendra sospecha. Algunos en el pueblo notaban que todos los niños compartían los mismos rasgos inconfundibles,
la mandíbula angulosa de Jonathan y los fríos ojos grises de Elizabeth. Las parteras llamadas para asistir en los partos describían precauciones inusuales, ventanas cerradas, guardias en las puertas y pagos realizados en monedas en lugar de quedar registrados en los libros de cuentas de la casa. Los rumores circulaban en silencio. Los Hall escondían algo, y fuera lo que fuera, tocaba el corazón mismo de su dinastía. Dentro de la mansión, los niños crecían en aislamiento. Se trajeron tutores desde Boston y eran despedidos rápidamente si hacían demasiadas preguntas. Los propios niños, inteligentes e inquietos, comenzaron a preguntarse por qué se les mantenía alejados de los hijos e hijas de los vecinos. Jonathan exigía obediencia, mientras Elizabeth supervisaba su educación con una intensidad implacable. Aquellos no debían ser niños comunes. Debían convertirse en herederos preparados para el poder. Sin embargo, a medida que crecían, su mera existencia se transformaba en una amenaza. Una familia que afirmaba permanecer soltera y sin hijos ahora dirigía un hogar lleno de muchachos y muchachas que se parecían sospechosamente entre sí. Cuanto más ascendía Jonathan en la política, más cuidadosamente los hermanos debían proteger su secreto. Cada hijo era al mismo tiempo un símbolo de su éxito y un posible testigo de su caída. Fue allí, en los silenciosos pasillos de la mansión Hall, donde comenzó la llamada maldición de la dinastía. No con deformidades ni castigos divinos, sino con el peso corrosivo de mentiras demasiado grandes para contener. A comienzos de la década de 1680, la influencia de Jonathan Hall se extendía mucho más allá de los muros de su finca. La riqueza por sí sola nunca era suficiente en la Nueva Inglaterra colonial. El verdadero poder requería un asiento en la asamblea, donde se moldeaban las leyes y se forjaban alianzas. Jonathan consiguió su primera elección con facilidad, utilizando la fortuna de los Hall para financiar proyectos públicos, reparar puentes, apoyar milicias y donar generosamente a la iglesia. Ante los ojos del público, se convirtió en la imagen misma de la virtud cívica, un estadista soltero que, junto a su hermana, había sacrificado su vida personal por el bien de la colonia. La realidad dentro de la mansión Hall contaba una historia diferente. Elizabeth, aunque oficialmente era descrita como la compañera de hogar de Jonathan, desempeñaba un papel invisible en su ascenso. Redactaba correspondencia, le aconsejaba sobre familias rivales y lo entrenaba en el delicado arte de la persuasión. Quienes visitaban la finca comentaban en privado que Elizabeth parecía estar mejor informada que muchos hombres sentados en la asamblea. Aún así, nadie se atrevía a sugerir públicamente que ella tuviera influencia política alguna. Hacerlo significaba arriesgarse a la ira de Jonathan, y para entonces su ira tenía consecuencias. La tierra era el arma que mejor manejaba. Jonathan había heredado no solo acres de propiedad, sino también la comprensión de su padre de que la tierra significaba poder. Cuando sus rivales se oponían a él, los arrendatarios de esas familias de repente enfrentaban disputas legales. Cuando los aliados lo apoyaban, las deudas eran perdonadas y los contratos de arrendamiento extendidos. Aquella manipulación silenciosa de la tierra y la ley consolidó la reputación de Jonathan como un hombre al que no debía desafiarse a la ligera. Los niños, mientras tanto, se convirtieron en herramientas útiles para mantener la fachada. Aunque públicamente eran descritos como pupilos y huérfanos, Jonathan los mostraba estratégicamente para aparentar benevolencia. Cuando los ministros visitaban, los niños recitaban las escrituras a la perfección. Cuando los vecinos se reunían, eran presentados como ejemplos de la caridad Hall. Pero cuanto más cerca estaba Jonathan del poder absoluto, más peligrosa se volvía la verdad. El hijo mayor, Samuel, heredó el temperamento explosivo de su padre sin poseer su autocontrol. Bebedor desde joven, se volvió conocido por peleas en tabernas y apuestas imprudentes en carreras de caballos. A los 22 años, Samuel mató al hijo de un vecino en un duelo provocado por una deuda de juego. Aunque Jonathan utilizó sus conexiones políticas para evitar una condena, el escándalo se extendió rápidamente por la colonia. Para muchos, el duelo confirmó lo que ya sospechaban. La familia Hall estaba corrupta hasta la médula. El segundo hijo, Thomas, no resultó mejor. Brillante con los números y rápido con las palabras,
podría haberse convertido en un líder por derecho propio. En cambio, resentido por vivir bajo la sombra de su padre, dirigió su inteligencia hacia el fraude. Los registros posteriores revelaron que Thomas falsificó firmas, alteró libros contables y estafó comerciantes desde Boston hasta Hartford. Cuando sus planes colapsaron, huyó de la colonia bajo amenaza de prisión, dejando atrás deudas impagas que mancharon aún más el nombre Hall. Las hijas de la familia tampoco escaparon a la decadencia. Anne, la mayor, fue casada apresuradamente en un intento desesperado por silenciar rumores, pero su matrimonio terminó en desgracia. Maltratada por su esposo y despreciada por sus suegros, regresó a la mansión Hall después de solo 3 años, alimentando nuevos rumores sobre la sangre maldita de la familia. Su hermana menor, Margaret, se rebeló por completo contra la rígida vida del hogar. Con frecuencia era vista entrando sola al pueblo, comportándose de una manera considerada escandalosa. Una noche desapareció por completo, dejando solo una nota que decía: "Me niego a ser parte de esto". Para los extraños, los problemas de los hijos Hall eran prueba de un castigo divino. Los ministros predicaban sobre pecados transmitidos de generación en generación, mientras los vecinos murmuraban acerca de la maldición del incesto. Jonathan y Elizabeth, sin embargo, comprendían la verdad con mucha más claridad. Su dinastía ya no estaba siendo amenazada desde el exterior, sino que se estaba derrumbando desde dentro. Los hijos que debían asegurar el futuro de la familia se habían convertido en los instrumentos de su ruina. Jonathan Hall había construido su vida sobre la creencia de que el poder podía sobrevivir al escándalo. Para la década de 1690, mientras los rumores sobre su familia se propagaban y el comportamiento de sus hijos arrastraba el apellido Hall por el barro, Jonathan recurrió aún más agresivamente a la política como escudo y arma. Si no podía silenciar los chismes, al menos podía volverlos irrelevantes asegurándose de que nadie se atreviera a desafiarlo. La tierra seguía siendo su herramienta más poderosa. Cuando familias rivales cuestionaban su influencia, Jonathan de repente presentaba reclamos por deudas impagas, arrastrándolas a tribunales donde los jueces, a menudo hombres que debían sus cargos al patrocinio de los Hall, fallaban a su favor. Las propiedades cambiaban de manos silenciosamente, absorbidas por el imperio Hall. Los arrendatarios de tierras disputadas eran alentados, a veces mediante amenazas, a apoyar la versión de Jonathan. Para muchos, sobrevivir en la colonia significaba obedecer al hombre que parecía controlar la mitad de ella. El soborno se volvió rutina. Secretarios de la asamblea encontraban bolsas de monedas deslizadas en sus bolsillos antes de las votaciones. Ministros que tronaban desde el púlpito sobre el pecado eran invitados a cenar en la mansión Hall y se marchaban con vinos importados y libros raros. Incluso cuando los rumores de incesto alcanzaron su punto más fuerte, la iglesia permaneció públicamente en silencio. Un silencio comprado y pagado. Jonathan también demostró estar dispuesto a usar el miedo. La colonia, todavía sacudida por la histeria relacionada con la brujería, le ofrecía una oportunidad. Elizabeth, aunque retirada de la vida pública, seguía siendo su principal consejera en aquellos planes. Ella comprendía las debilidades humanas y guiaba a Jonathan sobre cómo explotarlas. Juntos transformaron la política en un campo de batalla donde la moralidad no significaba nada y la supervivencia dependía únicamente de quien golpeara primero. Durante un tiempo, funcionó. El control de Jonathan sobre la asamblea se fortaleció y su fortuna creció aún más. Pero la corrupción tiene límites. Cada soborno dejaba a un hombre que algún día podría hablar. Cada acusación fabricada creaba enemigos esperando venganza. Y cada paso más profundo en la manipulación acercaba a la dinastía Hall al borde del abismo. Habían silenciado a la colonia con dinero y miedo, pero ambos podían desaparecer tan rápido como habían llegado. Al cambiar el siglo, los enemigos de Jonathan Hall se habían multiplicado. Años de confiscaciones de tierras, manipulaciones judiciales y acusaciones susurradas de brujería habían dejado cicatrices en casi todas las familias prominentes de la colonia. Durante décadas, el miedo a su influencia mantuvo callada a la oposición. Pero el poder construido sobre el silencio es frágil,
y hacia 1700 la marea comenzó a cambiar. Todo empezó silenciosamente. Un panfleto apareció en Boston, sin firma, acusando a un alto miembro de la Asamblea de vivir en pecado con su propia hermana. El lenguaje estaba disfrazado con alegorías, pero nadie tuvo dificultad para adivinar quién era el objetivo. Poco después apareció otro panfleto, esta vez detallando transferencias sospechosas de tierras, firmas falsificadas y deudas eliminadas gracias a la intervención de Jonathan en los tribunales. Para la primavera, las acusaciones se volvieron más directas. Los Hall fueron nombrados abiertamente. Jonathan reaccionó con furia. Denunció los panfletos como herramientas de hombres envidiosos y exigió a los ministros que defendieran su reputación. Algunos lo hicieron, pero sus voces ya no tenían el peso de antes. La colonia estaba cambiando. Nuevas familias, con nueva riqueza, estaban surgiendo y tenían poca paciencia para un hombre que había pasado 20 años manipulando la ley a su favor. Por primera vez, Jonathan enfrentaba rivales que no le temían. En la asamblea, su control comenzó a debilitarse. Votos que antes estaban garantizados empezaron a escaparse de sus manos. Los aliados murmuraban dudas. Los rivales se burlaban de él más abiertamente, haciendo referencias a hogares demasiado cercanos y linajes demasiado puros. La ausencia de Elizabeth de la vida pública se convirtió en un blanco fácil. Su aislamiento, pensado para proteger el secreto, ahora era utilizado como prueba de él. Los casos judiciales también empezaron a volverse en su contra. Jueces que Jonathan ya no podía controlar fallaban contra las reclamaciones de tierras de los Hall, citando escrituras falsificadas y registros contradictorios. Mercaderes a quienes había estafado años atrás reaparecieron con pruebas de fraude. Y aunque ningún tribunal se atrevía a acusarlo abiertamente de incesto, los rumores se habían vuelto tan generalizados que incluso sus aliados dudaban en permanecer a su lado. Para Jonathan, aquello era inconcebible. Había pasado toda su vida creyendo que el poder podía sofocar la verdad. Sin embargo, ahora las mismas estrategias que alguna vez lo habían protegido, sobornos, amenazas y manipulación, comenzaban a volverse en su contra. El apellido Hall, antes intocable, ahora era una maldición susurrada en tabernas, iglesias y salones de la asamblea por igual. El punto de quiebre había llegado. Y desde ese momento, la dinastía de Jonathan ya no volvería a ascender. Solo caería. Cuando la salud de Jonathan Hale comenzó a deteriorarse en los primeros años del nuevo siglo, el control de la dinastía pasó, al menos en la práctica, a manos de Samuel. Samuel heredó la arrogancia de su padre, pero ninguna de sus precauciones. Donde Jonathan había ocultado cuidadosamente la corrupción detrás de procedimientos legales y acuerdos secretos, Samuel la exhibía abiertamente. Organizaba extravagantes reuniones en la mansión Hall, donde el vino corría libremente y las deudas se acumulaban de forma imprudente. Apostaba enormes sumas de la fortuna familiar en carreras de caballos y empresas navieras, perdiendo con frecuencia más de lo que podía permitirse. Cuando alguien cuestionaba su comportamiento, respondía con desprecio, asegurando que el apellido Hall era protección suficiente. Pero la colonia ya no temía a los Hall como antes. Los rivales que habían esperado durante décadas el declive de Jonathan aprovecharon su oportunidad. Los acreedores llevaron sus reclamos ante los tribunales, y esta vez los jueces no se inclinaron ante la influencia de los Hall. Los comerciantes que alguna vez toleraron los planes de Jonathan se negaron a conceder crédito a Samuel. Incluso la asamblea, antes un bastión del dominio Hall, se volvió fría hacia las ambiciones de la familia. El escándalo seguía a Samuel donde quiera que iba. En un caso particularmente infame, fue acusado de agredir a una joven en una taberna de Boston. Aunque los cargos fueron discretamente retirados, el incidente se difundió rápidamente por la colonia, manchando aún más el nombre de la familia. Por primera vez, las familias respetables prohibieron a sus hijas visitar la mansión Hall, temiendo cualquier asociación con ellos. Elizabeth, todavía una presencia dominante dentro del hogar, intentó contener a su hijo, pero Samuel se negó a ser controlado. Se burlaba de su autoridad, insistiendo en que ahora él era el verdadero amo de la finca. Jonathan, frágil y cada vez más aislado,
ya no tenía fuerzas para intervenir. La familia que alguna vez proyectó unidad y fortaleza ahora parecía fracturada e inestable. La presión financiera se volvió imposible de ignorar. Las tierras comenzaron a venderse para cubrir deudas. Los arrendatarios huyeron en busca de propietarios más confiables, y la propia mansión Hall empezó a mostrar señales de abandono. La poderosa dinastía había iniciado su descenso, no por ataques de enemigos externos, sino por las manos destructivas de su propio heredero. El colapso había comenzado, y la maldición de los Hall ya no era un rumor. Ahora estaba completamente expuesta ante toda la colonia. Mientras la fortuna Hall se desmoronaba entre las manos imprudentes de Samuel, las tensiones dentro de la mansión se volvieron venenosas. Lo que antes eran susurros de escándalo fuera de la finca explotó en conflictos abiertos dentro de sus muros. Los hijos Hall, unidos por el secreto y la vergüenza, comenzaron a volverse unos contra otros con una ferocidad alarmante. Samuel, convencido de su derecho de nacimiento, trataba a sus hermanos como obstáculos. Exigía obediencia, controlaba los fondos de la casa y despedía a cualquiera que cuestionara sus decisiones. Su hermano menor, Thomas, amargado por años viviendo bajo su sombra, desafió su autoridad. Las discusiones entre ambos frecuentemente terminaban en violencia. Los sirvientes hablaban de botellas rotas, mesas volcadas e incluso pistolas de duelo desenfundadas en el salón familiar. En más de una ocasión, la sangre se derramó dentro de la propia mansión. Las hijas no tuvieron mejor destino. Anne, humillada por su matrimonio fallido, se volvió cada vez más amarga. Acusaba a Samuel de desperdiciar lo poco que quedaba de la herencia familiar y rogaba a Elizabeth que le quitara el control. Margaret, la hermana menor rebelde que alguna vez había huido, regresó brevemente solo para enfrentarse violentamente con sus hermanos. Los acusó a todos de vivir en negación, declarando que los pecados de la familia los habían condenado desde el principio. Sus palabras, aunque despreciadas, hirieron profundamente. Incluso Elizabeth, alguna vez la mano firme detrás de la ambición de Jonathan, se encontró impotente. La edad no había debilitado ni su inteligencia ni su voluntad, pero ya no podía mantener el orden en un hogar consumido por disputas. Los hijos que había preparado para la grandeza ahora se trataban entre sí como enemigos, no como familia. Para preservar la poca autoridad que le quedaba, Elizabeth se alineaba con el hijo que parecía menos destructivo en cada momento. A finales de la década de 1690 y principios de 1700, la mansión Hall ya no era un hogar. Era un campo de batalla. Los vecinos afirmaban escuchar gritos que atravesaban los huertos durante la noche. Los sirvientes abandonaban sus puestos, incapaces de trabajar en una casa donde las amenazas y la violencia se habían vuelto rutina. Los orgullosos salones resonaban ahora con discusiones ebrias, puertas golpeadas y el sonido metálico de armas. Lo que Jonathan y Elizabeth habían creído que preservaría su linaje terminó envenenándolo. Los mismos hijos que debían asegurar la dinastía luchaban ahora como enemigos atrapados bajo el mismo techo. Con cada año que pasaba, la familia Hall se devoraba a sí misma desde dentro, demostrando que las guerras más destructivas rara vez son libradas por extraños, sino por aquellos unidos por la sangre. A comienzos del siglo XVIII, el declive de la dinastía Hall ya no era cuestión de rumores ni de escándalos privados. Era un espectáculo público. El nombre que alguna vez inspiró temor en tribunales y asambleas ahora provocaba burlas y condena. Las familias que habían vivido durante décadas bajo la sombra del dominio de Jonathan Hall aprovecharon la oportunidad para destruir lo que quedaba de su legado. Primero llegaron las demandas. Los acreedores llenaron los tribunales armados con pagarés impagos y contratos falsificados relacionados con los negocios imprudentes de Samuel. A diferencia de los tiempos de Jonathan, los jueces ya no favorecían a los Hall. Una por una, las propiedades fueron confiscadas y transferidas a familias rivales. Las tierras que alguna vez se extendieron sin interrupción por el campo quedaron divididas en fragmentos, subastadas a comerciantes y pequeños propietarios. Por primera vez desde su llegada a la colonia, los Hall se estaban reduciendo en lugar de expandirse. Después llegaron los panfletistas. En Boston,
Grotescos grabados representaban la mansión Hall como un nido de serpientes, acompañados de frases que insinuaban los pecados de hermano y hermana. Los ministros que antes guardaban silencio gracias al patrocinio de Jonathan comenzaron a pronunciar sermones claramente dirigidos contra la familia. Hablaban de dinastías destruidas por corrupción oculta y de hogares castigados por Dios debido a uniones antinaturales. Las congregaciones asentían en silencio, porque para entonces todos en la colonia habían escuchado los rumores de que Elizabeth Hale era mucho más que la hermana de Jonathan. Los escándalos de los hijos añadieron aún más combustible al fuego. Las peleas borrachas de Samuel, los fraudes financieros de Thomas, la desgracia de Anne y la rebeldía de Margaret se transformaron en alimento constante para los chismes. Cada nuevo incidente confirmaba lo que muchos ya creían, que el linaje Hall estaba envenenado. Las familias respetables prohibieron a sus hijas relacionarse con los Hall. Los comerciantes dejaron de concederles crédito. Incluso los antiguos aliados que alguna vez se beneficiaron de la influencia de Jonathan mantuvieron distancia, temerosos de quedar manchados por asociación. El golpe final llegó cuando la propia asamblea se volvió contra el legado de Jonathan. Se aprobaron resoluciones condenando la corrupción, escritas en términos apenas disimulados para describir a la familia Hall. Rivales que durante años habían temido su ira comenzaron a hablar abiertamente sobre la unión incestuosa entre Jonathan y Elizabeth. Las acusaciones ya no eran susurros. Se gritaban en los salones de la asamblea y se imprimían en hojas públicas. Los Hall no solo habían perdido su fortuna. Habían perdido su posición, sus aliados y la reputación temible que alguna vez los protegió. A los ojos de la colonia, su dinastía ya no estaba maldita en secreto. Estaba destruida a plena vista. Mientras la fortuna Hall se derrumbaba y su influencia desaparecía, la propia mansión Hall se convirtió en el símbolo más visible de su decadencia. Lo que alguna vez fue el orgullo de la región, una gran finca colonial rodeada de huertos, para la década de 1710 ya estaba consumido por el abandono. Los huertos que alimentaron a generaciones de arrendatarios se transformaron en espesos matorrales y manzanos salvajes. Las tejas del techo se desprendían y se hacían añicos en el patio. La lluvia atravesaba las vigas del gran salón, manchando paredes que alguna vez exhibieron retratos de Jonathan y Elizabeth en su juventud. Dentro de la mansión, los muebles fueron vendidos pieza por pieza para cubrir deudas. La famosa biblioteca familiar, protegida ferozmente por Elizabeth, terminó dispersa por toda la colonia. Sus volúmenes fueron subastados en Boston y Hartford a coleccionistas que nada sabían de su origen. La mayoría de los hijos habían huido o caído en desgracia. Samuel, destruido por las deudas y el alcohol, murió violentamente en otra pelea de taberna. Thomas desapareció en el olvido, perseguido por sus fraudes en pueblos lejanos. Anne se consumió lentamente dentro de los muros de la mansión, enterrada por su propia amargura hasta terminar también en la cripta familiar. Solo Margaret logró escapar del legado, construyendo una vida modesta en otro lugar, aunque su nombre quedó para siempre perseguido por rumores sobre su sangre. Sin herederos fuertes capaces de mantener la propiedad, la finca terminó abandonada. Los habitantes locales comenzaron a evitar el lugar, afirmando que extraños sonidos resonaban en los salones vacíos durante la noche. Algunos juraban ver figuras en las ventanas superiores, el agudo espectro de Elizabeth observando desde la oscuridad o la severa sombra de Jonathan recorriendo los pasillos. Los niños se desafiaban unos a otros a tocar las puertas oxidadas, y los viajeros se persignaban al pasar por el camino cubierto de maleza. Para la comunidad, la mansión Hall ya no era simplemente una ruina. Era un lugar maldito por los pecados de sus fundadores. La verdad, sin embargo, era menos sobrenatural y mucho más humana. La decadencia no fue obra de espíritus inquietos, sino de la codicia, el secreto y el poder corrosivo de las mentiras. La mansión no colapsó por castigo divino. Colapsó porque sus propios dueños la consumieron desde dentro, agotando su riqueza y envenenando su nombre hasta que no quedó nada más que muros derrumbados. Para cuando las enredaderas cubrieron la última chimenea en pie, la dinastía Hall se había convertido menos en una familia y más en una advertencia. Una ruina observada desde la distancia,
susurrada en voz baja y recordada únicamente como lección. A mediados del siglo XVIII, de la familia Hall solo se hablaba en pasado. Su nombre ya no imponía respeto en las asambleas ni despertaba envidia entre los terratenientes rivales. Persistía únicamente como un proverbio sombrío, un ejemplo de cómo la ambición descontrolada podía destruir incluso a las dinastías más poderosas. La leyenda popular redujo su historia a una sola frase escalofriante. Los hermanos que se casaron y maldijeron su sangre. La verdad era más compleja, pero la memoria de la colonia no tenía interés en la complejidad. Para vecinos y descendientes, los Hall dejaron de ser una familia y se convirtieron en una advertencia. Los padres utilizaban su historia para asustar a los niños y alejarlos del orgullo y el secreto. Los ministros mencionaban su caída desde el púlpito, señalando las ruinas cubiertas de maleza de la mansión Hall como prueba de que Dios castigaba el pecado en esta vida y no solo en la siguiente. Los registros que sobrevivieron contaban una verdad más dura y profundamente humana. Los Hall no fueron destruidos por una maldición celestial, sino por las decisiones de Jonathan y Elizabeth. Su unión incestuosa, nacida de la ambición y no del amor, colocó el secreto en el corazón mismo de la dinastía. Sus hijos, criados en aislamiento y cargados de vergüenza, terminaron volviéndose unos contra otros con amargura y violencia. Y su dependencia de la corrupción para mantener el poder aseguró que su caída fuera inevitable. Aún así, había algo innegablemente inquietante en su historia. Frente a las ruinas de la mansión Hall, los viajeros aseguraban sentir el peso de lo ocurrido allí. No fantasmas, sino el residuo de la codicia humana. Las piedras derrumbadas, los huertos abandonados y la silenciosa cripta bajo la tierra hablaban de un legado desperdiciado en la búsqueda obsesiva del poder. Al final, el apellido Hall sobrevivió solo en registros judiciales, chismes preservados por generaciones y relatos de advertencia contados junto al fuego. Lo que alguna vez fue una de las dinastías más ricas e influyentes de Nueva Inglaterra quedó reducido a escombros, recordado no por su grandeza, sino por su pecado. La lección era brutalmente clara. Las dinastías construidas sobre secretos no pueden perdurar. La verdadera maldición de los Hall no era sobrenatural. Era la simple y devastadora verdad.